their attitude, how they step on a horse, how they step off a horse. And I've never seen a Western character yet with his sleeves rolled up. Walter Brennan, uno de los actores de carácter más queridos de la historia del cine, es recordado por sus papeles de anciano bondadoso o compinche entrañable. Pero hay un lado de Brennan que poca gente conoce, un lado que revela una realidad mucho más siniestra y problemática. ¿Qué hay realmente bajo ese exterior encantador? Quédate con nosotros para descubrir la verdad sobre Walter Brennan. Walter Brennan fue un ícono de Hollywood, con una carrera que abarcó casi 5 décadas. Conocido por sus papeles en clásicos como My Darling Clementine, Río Bravo y The Real McCoys, Brennan fue 3 veces ganador del Oscar y se ganó el corazón del público con su interpretación de personajes sabios, amables y a menudo humorísticos. Su voz inconfundible y su aspecto escarpado le convirtieron en uno de los rostros más reconocibles de la Edad de Oro de Hollywood. Para muchos, Brennan representaba la personificación del espíritu estadounidense, honesto, trabajador y lleno de sabiduría. Pero entre bastidores, este querido actor tenía una faceta muy distinta, que chocaba fuertemente con la imagen que daba en la pantalla. Antes de empezar, queremos conocer tu opinión. ¿Cuál es tu película o serie favorita de Walter Brennan? Haznoslo saber en los comentarios. Primeros años. La mayoría de las veces, los villanos no nacen malos, sino que son algo que se acaba formando con las experiencias de la vida, sobre todo durante los años de formación. Walter Brennan realizaba actividades propias de un joven de su edad cuando era más joven. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia la edad adulta, empezó a llevar un estilo de vida lujoso. Sin embargo, su mente rebosaba de pensamientos y aspiraciones que iban más allá de sus circunstancias inmediatas. Estudió en la Escuela Técnica Ringe de Cambridge para perseguir su pasión por la interpretación, que adquirió cuando aún estaba en la escuela. Walter empezó a actuar en espectáculos de vaudeville cuando solo tenía 15 años. Una serie de acontecimientos inesperados le llevaron a abandonar su trabajo como cajero de banco, que había estado desempeñando durante algún tiempo, para dedicarse a una línea de trabajo más desafiante. Como consecuencia del brusco estallido de la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército de los Estados Unidos y sirvió como soldado raso en el 101º Regimiento de Artillería de Campaña en Francia. Fue un soldado valiente que luchó con denuedo en el conflicto. Para convertirse en soldado veterano del 101º Regimiento de Artillería de Campaña, Walter se alistó en el ejército de los Estados Unidos y sirvió durante 2 años en Francia. Durante este tiempo, fue parte integrante del esfuerzo bélico. En el caso de que finalmente fuera expulsado del ejército, nunca volvería a ser la misma persona que había sido antes de alistarse. Como ocurre con la mayoría de los conflictos, la Primera Guerra Mundial dejó huella desde el punto de vista mental y corporal. La primera es una pista que se revelará más adelante sobre la razón por la que se hizo famoso, y la segunda es una herramienta que fue importante en su ascenso a la popularidad. Un trágico giro en los acontecimientos se produjo cuando tuvo la mala suerte de verse expuesto al gas mostaza, un suceso que con toda probabilidad habría provocado importantes deformidades a la mayoría de la gente. Tuvo la suerte de sobrevivir solo con las cuerdas vocales dañadas, lo que le dio una voz característica, cariñosa y aguda, que fue el objetivo de los imitadores durante mucho tiempo. A pesar de ello, Walter no saltó instantáneamente a la gran pantalla tras su regreso a la vida civil después de la guerra. En lugar de ello, comenzó su carrera trabajando como periodista financiero para un periódico de Boston mientras definía su estrategia. Por otra parte, este periodo de su vida no sería permanente, ya que con el tiempo pasaría al negocio de la venta de bienes inmuebles, donde amasaría una fortuna en la escena californiana de principios de los años 20. Desgraciadamente, en 1925 se produjo una caída en el mercado inmobiliario, que hizo que Walter perdiera la mayor parte de su dinero y le colocara en una mala crisis financiera. Fue entonces cuando uno de sus colegas le aconsejó que se dedicara a la interpretación, una pasión que parecía haber perdido de vista, pero que le proporcionará un rayo de esperanza en el sombrío túnel en el que se había metido. A pesar de que Walter no tenía ni un céntimo, consiguió rápidamente un puesto en Hollywood. Por otra parte, como era de esperar, no era nada especial. Y durante un tiempo considerable, este sería el patrón,
Al principio, empezó a trabajar para Universal Studios al conseguir un puesto como extra para la empresa. Además, a pesar de que no estaba precisamente contento con este trabajo, era consciente de que era un trampolín hacia alternativas más fascinantes. Entra en el mundo de la interpretación. Walter tomó la decisión de empezar por fin a perseguir sus aspiraciones, a pesar de los diversos rodeos que tuvo que dar para llegar hasta allí. Entre los años 1925 y 1935, apareció en una serie de pequeños papeles en diversas películas que contribuyeron a su ascenso y le ayudaron a labrarse una reputación como actor secundario de confianza. Aunque los beneficios no fueron evidentes de inmediato, y el renombre no era algo que pudiera tocarse, sí le ayudó a establecer una presencia digna de confianza en la mente, tanto de directores como de compañeros de trabajo. No fue hasta finales de la década de 1930 cuando su esfuerzo empezó a dar frutos. Fue entonces cuando empezó a obtener un amplio reconocimiento por su interpretación en diversos papeles, sobre todo en películas del oeste. Su voz única y su magnífica interpretación de los personajes le ayudaron a hacerse famoso. Su gran oportunidad le llegó en 1985, cuando fue elegido para interpretar La Noche de Bodas. Fue su primera oportunidad de alejarse de los pequeños papeles que le mantenían alejado del ojo público y dedicarse a algo que le pondría en el camino que le llevaría al éxito. La película fue producida por Gary Cooper y Sam Goldwyn, que también se encargaron de elegir a las personas que consideraban perfectas para cada papel. Aunque al principio del rodaje había sido contratado como extra, tuvo la suerte de que se ampliara su papel, y esta ampliación resultó fundamental para el cambio que buscaba. Cuando firmó con Sam, le dieron mucha libertad en su contrato. Así que no era una práctica inusual que Sam lo prestara a otros estudios debido a eso, lo que significaba que tenía más oportunidades y espacio para crecer entre varias películas y proyectos. Ese mismo año, Walter fue contratado para actuar en The West Point of the Air. Su primer papel hablado llegaría en un pequeño papel que interpretó en La novia de Frankenstein. Durante este periodo, como no desaprovechar ninguna oportunidad, también consiguió papeles como doble de acción, lo que demostró su versatilidad y su sed de reconocimiento. Incluso en 1935, las películas en las que aparecía seguían presentando papeles más bien secundarios para el impulsado Walter. Incluso le cortaron escenas de una película. Fue un proceso largo y agotador. Y la verdad sea dicha, la mayoría de los actores se habrían hartado para entonces, pero él siguió esforzándose y mejorando. La suerte volvería a sonreírle al dar por fin el gran paso hacia la implacable montaña que era Hollywood. Su actuación en La Noche de Bodas, un drama romántico dirigido por King Vidor, fue ejemplar. Aunque la película trataba sobre todo de Anna Sten, la crítica y el público quedaron cautivados por la comicidad de Walter en el papel del estrafalario taxista Bill Jenkins. A pesar de las críticas positivas recibidas por su interpretación, la película fue un fracaso de taquilla. Según los críticos, la culpa del guión poco convincente la tuvo la falta de éxito de Gary Cooper a la hora de interpretar a un escritor reflexivo. Él, en cambio, sacó el máximo partido de su breve pero significativo papel, llevándolo a cabo con el carisma que le caracteriza. Mientras que Gary se quedó corto en su actuación, formando una dura comparación entre los dos que le daría más atención. Gary y Walter se harían amigos en 1925 y llegaron a trabajar juntos en 6 películas: The Wedding Night, The Westerner, Meet John Doe, Sergeant York, Pride of the Yankees y Task Force. Sin embargo, su papel coprotagonista en Come and Get It en 1936 marcó un antes y un después. Interpretó al viudo Swan Bostrom, cuya hija se convierte en el objeto del afecto de su viejo amigo. Recibió elogios tanto de la crítica como económicos por su interpretación en esta película, que fue terminada por William Wyler tras haber sido dirigida en un principio por Howard Hawks. En reconocimiento a su interpretación, se llevó a casa el primero de sus 3 Oscar al mejor actor de reparto de ese año. También participó en las exitosas películas Furia y Los 3 Padrinos. Fue justo en esa época cuando le ocurrió lo que Walter llamó la oportunidad más afortunada del mundo. Un actor le golpeó accidentalmente en la cara durante el rodaje de una escena de lucha,
arrancándole todos los dientes. Por ello, Walter no tuvo más remedio que llevar dentadura postiza. Afirmaba que podía quitármelas y parecer de repente unos 40 años más viejo, y seguía viéndose bien fuera del plató. Tras ganar un Oscar, la carrera de Walter despegó. Sus logros fueron la historia de la recompensa de un hombre a la excelencia, el esfuerzo y la perseverancia. No fueron fruto de la casualidad. Walter siguió brillando en una serie de papeles secundarios después de su aparición en Come and Get It. Apareció en Banjo on My Knee para la Fox en 1936. Es peligrosa al año siguiente. Y Cuando el amor es joven al año siguiente, todas en 1937. Goldwyn incluso declaró que Walter protagoniza La Gloria Verdadera, pero estuvo notoriamente ausente de la película todo el tiempo, ni siquiera en un papel secundario. En 1937, con Wild and Woolly, de la Fox, protagonizó junto a Jane Withers. Fue el protagonista de Cecil B. DeMille en la película de 1938 The Buccaneer. Después, protagonizó el papel del borracho del pueblo y presunto asesino Muff Potter en Las aventuras de Tom Sawyer. Más tarde, ese mismo año, interpretó el papel de Peter Godwin, un apasionado criador de caballos, en la película Kentucky. En el papel de Peter Godwin, Walter realizó una actuación sobresaliente. En medio del caos provocado por la competencia entre las familias Dillion y Peter, fue una brújula moral y una fuente de conocimiento y dirección para su hija. Su papel en esta película le valió su merecido segundo Oscar y consolidó su reputación como actor capaz de evocar un amplio espectro de sentimientos a lo largo de su extensa carrera. Walter interpretó papeles que le obligaban a encarnar a personajes mucho mayores que él. Debido a que le habían arrancado los dientes, era una presa fácil para interpretar a personajes con dentadura postiza. Esto se hizo más evidente cuando el público no pudo evitar notar el notable cambio de su aspecto entre las versiones sin dentadura postiza y con dentadura postiza. Con frecuencia se le pedía que interviniera en este tipo de papeles, también por su escaso cabello, su físico frágil y el incidente que le había dejado una voz que le daba un tono de hombre mayor. Walter, imperturbable ante los papeles que le daban, sacaba excelente partido de sus atributos físicos y conseguía más papeles así. Llevó dentadura postiza en varios de sus papeles cinematográficos. En la película Northwest Passage de 1940. Interpretó un papel que aprovechaba su rostro lleno de cicatrices para conseguir un efecto cinematográfico. Ambientada a finales del siglo XVIII, Walter llevaba una prótesis dental que daba la impresión de que sus dientes estaban cariados o rotos durante toda la película. La Fox había planeado darle un papel en The Man from Home ese mismo año, pero decidieron probar suerte con él en Maryland, con la esperanza de repetir el éxito que habían tenido en Kentucky. El papel que interpretó en The Westerner fue otra obra maestra de la interpretación. En lo que se considera una de sus mejores interpretaciones, Walter coprotagonizó junto a Gary Cooper el papel del villano juez Roy Bean. La historia sigue al juez Roy Bean cuando encuentra al vagabundo Cole Harden en el tribunal, acusado de robar caballos. Fingiendo conocer a la actriz Lily Langtry, Cole, interpretado por Gary Cooper, se aprovecha del evidente enamoramiento del juez. Cole se enamora de una granjera cuyo padre fue asesinado por los matones de Roy poco después de que éste le suspende la condena. En su afán de venganza por la mujer que ama, Cole sigue al juez hasta el lugar donde Lily tiene previsto actuar. Por la maravillosa ejecución de su papel, Walter ganó su tercer Oscar al mejor actor de reparto en 5 años. Más tarde recibiría una nominación al Oscar por su interpretación en Sargento York, pero desgraciadamente no le valió la victoria. La carrera del actor Walter no se limitó a la gran pantalla. Screen Directors Playhouse, Lux Video Theater, Schlitz Playhouse, Ethel Barrymore Theater, Cavalcade of America y el Ford Television Theater fueron algunos de los programas en los que apareció como estrella invitada. Gracias a sus apariciones en estos programas, la fama de Walter se disparó. Interpretó el papel de un juez musical en el programa de la ABC Jukebox Jury de 1953 a 1954, en Zane Grey Theater, de Dick Powell. Interpretó el papel del anciano forajido Joe en 1956. Pareciéndose a sí mismo, admitiría más tarde que le gustaban más los papeles cinematográficos en televisión que los musicales.
debido a la falta de largas pausas entre un trabajo y otro. Walter seguiría apareciendo en películas tras su etapa como juez musical. Tras dejar la ABC, protagonizó Gunpoint en 1955 y The Proud Ones al año siguiente. Entre las muchas apariciones de Walter, en 1956 hubo una protagonizada por Brandon the Wild, que entonces tenía 14 años. Su grabación de The Stories of Mark Twain tuvo lugar en 1956, el mismo año en que se habían conocido. A pesar de que había actuado en un número considerable de películas en papeles secundarios, de vez en cuando recibía la oportunidad de encarnar al personaje principal. Fue elegido para el papel principal en la película de bajo presupuesto, Dios es mi socio, que se estrenó en 1957 y acabó convirtiéndose en un gran éxito, para asombro de todos. A pesar de que se oponía rotundamente a la idea de actuar en una serie de televisión regular, Walter acabó convirtiéndose en el actor principal de The Real McCoys. Cuando la familia de bajos ingresos de Virginia Occidental se trasladó a una granja del sur de California, la comedia, que seguía su viaje, fue un gran éxito. Además, la popularidad de Walter siguió creciendo a medida que aparecía en un número creciente de episodios entre los años 1957 y 1963. Tras su papel en la película Río Bravo, estrenada en 1959, caminó cojeando durante el resto de la serie, lo que llevó a mucha gente a especular que se había lesionado durante el rodaje. En el transcurso de su actuación en Río Bravo, se le ordenó cojear, lo que tuvo como consecuencia involuntaria la cojera. A juzgar por la apariencia de las cosas, parece que le costó dejar el hábito tras caminar con una cojera anormal durante varios meses. The Real McCoys fue elegida por la CBS para su última temporada, después de haber sido emitida en la ABC durante 5 temporadas. Tras la finalización de The Real McCoys, Walter prestó su voz para una adaptación de dibujos animados de la historia The Shooting of Dan McGrew. Walter apareció en la película de 1962, Shootout at Big Sag, producida por Brennan Westgate Productions, que había fundado con Irving Pincus, el creador de la serie. Después de eso, se retiró de su carrera como cantante y se dedicó a otras actividades. La mayoría de las cosas en las que Walter incursionó no fueron películas ni programas de televisión. Tras los logros que alcanzó con The Real McCoys, Walter seguiría creando varios álbumes más, pero no todos tuvieron éxito comercial. Cuando Liberty Records publicó la canción en 1962, fue la que se hizo más conocida y obtuvo una acogida más positiva. Se titula Old Rivers y trataba de un anciano granjero y su mula. Cuando Old Rivers alcanzó el número 5 en la lista Billboard de los Estados Unidos de la época, fue un logro significativo para el actor, que había hecho la transición al papel de cantante. Esto era especialmente digno de mención si se tiene en cuenta que su formación principal era la de actor y no la de cantante profesional. El hecho de que su canción consiguiera entrar en los 40 principales es aún más asombroso si se tiene en cuenta que tenía 67 años en aquel momento, lo que le convierte en la persona viva de más edad en lograr esta hazaña. Cuando Walter's Mama Sang a Song se publicó el 7 de noviembre de 1962, fue su segunda canción en llegar a los 40 principales en el mismo año. The Tycoon, otra serie de la ABC que tenía a Walter en el papel de un acaudalado director general, se emitió de 1964 a 1965, pero finalmente llegó a su fin. Fue en la película de Disney Dos Callaways donde debutó, interpretando un papel secundario. Tras un periodo de más de 10 años, volvió a estar con Brandon the Wild. Walter interpretó el papel de un padre que buscaba a su hijo, un pistolero, en la serie de televisión The Guns of Will Sonnet, que se emitió en ABC de 1967 a 1969. El programa de televisión sería cancelado tras un total de 2 temporadas, de 1967 a 1969. Siguió apareciendo en una gran variedad de películas y series de televisión de Disney, a pesar de que los resultados no fueron del todo positivos. Obtuvo papeles destacados en la película para televisión The Over the Hill Gang, estrenada en 1969, y en su secuela, The Over the Hill Gang Rides Again.
estrenada en 1970. Todo ello a pesar de que competía con Pat O'Brien y Fred Astaire. Durante la segunda temporada de la comedia de situación de la CBS To Rome with Love, que se emitió de 1969 a 1971, Walter apareció junto a John Forsythe como coprotagonista. Además, Walter hizo un cameo en la serie de televisión Alias Smith y Jones. To Rome with Love fue el lugar donde hizo su última aparición como miembro permanente del reparto en una serie de televisión. A continuación, Walter intervino en una serie de telefilmes relacionados con el programa. Estas películas incluían, entre otras, The Young Country, de la década de 1970, Two for the Money, de la década de 1972, y Home for the Holidays, de la década de 1970. A pesar de que el western Un día en el Edén nunca llegó a producirse, también fue considerado para el papel. En 1963, Walter marcó el inicio de la producción de la película Herbie Rides Again. Desgraciadamente, debido a su enfermedad, fue retirado del largometraje de Disney y posteriormente fue sustituido por otro actor. Aunque fue su última actuación en el cine, el western Smoke in the Wind, estrenado en 1975, no se estrenó hasta después de su muerte. Es importante indagar sobre las circunstancias que le llevaron a ser calificado como el tipo más malvado de Hollywood, teniendo en cuenta la cantidad de información que se ha recopilado sobre él y el tiempo que trabajó en el negocio. El individuo más nefasto de la industria de Hollywood. Era bien sabido que Walter era un poderoso artista conocido por sus sentimientos venenosos y su descaro impenitente. Parecía no importarle las consecuencias que pudieran derivarse de su conducta. Desgraciadamente, eso sería lo que le hundiría a los ojos del pueblo en general. La primera razón por la que se le concedió la etiqueta fue por los crímenes racistas que había cometido por parte de otros. Según Walter, a quien a veces se le llamaba el abuelo de la nación, en referencia a los cargos que ocupaba, mostró una falta de cuidado por las personas con diversos colores de piel. Al proferir palabras discriminatorias y comportamientos que insinuaban racismo, además de estar dispuesto a tomar medidas violentas para promover sus ideas. Una de las acusaciones que se le hicieron fue la de haber proferido insultos racistas y étnicos. Veterano de guerra, incluso después de haber sido apartado del servicio durante varios años, sus pensamientos parecían no haber abandonado nunca del todo el campo de batalla. Esto se debía al hecho de que había estado en el ejército. Era firme en su convicción de que los comunistas de otros países eran los autores intelectuales de los movimientos contra la guerra de Vietnam y por los derechos civiles que se produjeron en la década de 1960. Cuando se trataba de defender lo que creía justo, no tenía miedo. Sería un eufemismo decir que las entrevistas con Walter fueron bastante directas e inquietantes. En respuesta a una pregunta sobre su opinión acerca de los disturbios que se produjeron en Watts en 1965, Walter declaró que creía que la ametralladora podría haberse utilizado para poner fin a los problemas. Según él, todos los problemas que se han venido produciendo con la gente de color se remontan a un pequeño número de malhechores dentro de la comunidad afroamericana. Según su punto de vista, la violencia no era más que un pequeño puñado de agitadores comunistas que difundían propaganda antiamericana entre la población negra, que por lo demás estaba satisfecha. Como reacción al fallecimiento del Dr. Martin Luther King Jr., se mantuvo firme en su convicción de que la propaganda comunista era importante y pronunció un discurso extremadamente ofensivo para avivar la lucha por los derechos civiles. Stanley Friesen, un montador de cine que estuvo presente en el plató de la serie de televisión de Walter The Guns of Will Sonnet en 1967, cuenta cómo asombró al reparto y al equipo bailando en lo que parecía ser júbilo por la muerte de Martin Luther, al enterarse de la noticia de su asesinato. Esto contrastaba con el aspecto solemne que se suele tener tras conocer la noticia de la muerte de otra persona. También celebró el fallecimiento de otra persona en varias ocasiones, por lo que tampoco fue un hecho aislado. Lo hizo en múltiples ocasiones. Durante el mes de junio de 1968, Stanley contó que también había estado presente cuando Walter se alegró al enterarse del asesinato de Robert F. Kennedy. Su punto de vista sobre el comunismo dejó al descubierto la hostilidad que albergaba en su interior desde hacía tanto tiempo que acabó por hacerse incontrolable. Según su biografía,
En los años 60, hizo una declaración pública en la que expresaba su convicción de que los comunistas de otras naciones eran los principales defensores de los derechos civiles y contra la guerra. Tenía la impresión de que la preocupación de los marxistas por la posesión universal era el factor principal que llevaba a los activistas a ser poco más que víctimas ingenuas. Mientras le entrevistaban, Walter se mostró inflexible a la hora de proporcionar una gran cantidad de información sobre sus creencias conspirativas, sus ideas, su voluntad de matar a quienes se atrevían a defender lo que creían, su insensible disfrute de la muerte de otros y su inquebrantable determinación de hablar en su favor fueron algunas de las razones por las que llegó a ser considerado el hombre más malvado de Hollywood. También era famoso por su voluntad de matar gente. Aparte del hecho de que tenía una reputación bien merecida por ser un decidido opositor a los derechos civiles, hubo otros elementos que contribuyeron a su declive en importancia. Dado que Walter es una celebridad tan conocida, tenía la oportunidad de utilizar su plataforma para fomentar la amistad y la solidaridad entre sus fieles seguidores. Sin embargo, decidió hacer exactamente lo contrario. A pesar de haber nacido en Nueva Inglaterra y considerarse neoyorquino, Walter se presentaba al mundo como un chico de campo orgulloso de su vida hogareña y de su sentido común. Era un devoto católico romano que evitaba dar a conocer sus creencias, pero a pesar de ser cristiano, tenía poco interés en difundir un mensaje de amor y armonía. Era un ferviente católico romano. Aprovechó la plataforma que le habían proporcionado los medios de comunicación representando el papel de un héroe desinteresado al que un gran número de personas acabaron admirando y apoyando. Durante una convención de la John Birch Society en 1965, Walter grabó muchas cintas en las que afirmaba que el movimiento por los derechos civiles que lideraba el congresista Adam Clayton Powell era una herramienta de manipulación que se utilizaba para apoyar la toma del poder del país por parte de los comunistas. Su propaganda, firmemente arraigada en el odio hacia todo lo que no se adhería a sus ideas, era un intento de recabar el apoyo del público en general. Sencillamente, consideraba a todos los que discrepaban de él traidores o comunistas que sentían un odio profundo por sus compatriotas. Todo ello se debía, al menos en parte, a su paranoia que le dominaba. Siempre ha habido mucha gente en el mundo que cree en teorías conspirativas. Además, con el auge de las redes sociales, ha quedado claro que estas opiniones pueden provenir de cualquiera e incluso hay casos en los que no hay pruebas que las respalden. El hecho de que Walter viviera antes de la llegada de las redes sociales no cambia el hecho de que fuera un moderno prepper de su época. Por otra parte, no iba a estar preparado para las catástrofes naturales o el fin del mundo que había previsto la Biblia. Pensaba en otro tipo de catástrofes. El terrible temor de que la Unión Soviética invadiera Estados Unidos para sustituir la democracia por el comunismo fue algo que padeció durante toda su vida. Actuaba y hablaba de una manera influida por su ansiedad. Basándose en esta idea, construyó un búnker en su casa de Los Ángeles y lo abasteció de armas de fuego, alimentos y otros suministros para la supervivencia. A Walter le preocupaba tanto que sus nietos estuvieran expuestos a la decadencia de la modernidad y a todos sus ominosos problemas que impedía que su hija pusiera música de los Beatles. Esta era la forma que tenía Walter de mantener alerta a la gente que le rodeaba. Además, a medida que envejecía, su paranoia se agravaba. Durante el tiempo que sufrió su víctima, insistió en interrogar a sus compañeros sobre su historial de voto. Si encontraba a alguien que había apoyado a un candidato que, en su opinión, no beneficiaba a la nación, se ponía a despotricar. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Walter se indignó por la decisión de eliminar la oración de las escuelas públicas y la consideró una premonición del inminente colapso de la nación. Y ello a pesar de que sus ideas racistas eran más problemáticas que las políticas o paranoicas. La decisión de prohibir la oración en las escuelas fue finalmente tomada por el Tribunal Supremo en 1962 y 1963, después de haber sido considerada durante un periodo de 2 años. Durante el acto del proyecto Oración que tuvo lugar en 1964 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, se dirigió a más de 2,000 personas. Al acto, que fue presentado por el también actor Anthony Easley, asistieron quienes estaban en contra de la decisión de la escuela
de suprimir la oración obligatoria a los asistentes. En un esfuerzo por anular la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el objetivo del proyecto Oración era recabar el apoyo del Congreso a la práctica de la oración en las escuelas. Dotación. A pesar de que su legado se ha perdido casi por completo, los críticos e historiadores de cine coinciden en general en que Walter es uno de los mejores intérpretes de carácter de todos los tiempos. Esto es así a pesar de que su legado está casi perdido. La University Press of Mississippi ha sido pionera en la publicación de biografías cinematográficas en los últimos años, sobre todo en la serie Hollywood Legends, de la que es responsable, La vida de Walter Brennan, un auténtico personaje americano escrita por Carl Rollison. Es la primera biografía del controvertido actor cuya carrera abarcó el cine, la televisión, la radio y las discográficas a lo largo de 50 años. Para elaborar una biografía objetiva, exhaustivamente investigada y meticulosamente documentada del icónico actor, el profesor de periodismo de la City University de Nueva York trabajó en estrecha colaboración con la familia de Walter. El maravilloso libro de Carl enseñará a los admiradores de la carrera de Walter, así como a los estudiantes de cine y televisión, mucho sobre la realización cinematográfica y el papel que los soldados de la Primera Guerra Mundial tuvieron en la fundación de Hollywood, la empresa estadounidense más inventiva, y ello a pesar de que su nombre está obviamente asociado a la controversia. La mayoría de la gente conoce a Walter por sus papeles en películas del oeste, como el del juez Roy Bean en The Westerner, la trailera Nadine Groot en Red River y el ayudante del sheriff Stumpy en Río Bravo. Esto es así a pesar de que Walter tuvo un variado repertorio de papeles como actor a lo largo de su carrera. Se sentía culpable de los medios que había utilizado para ganar, a pesar de haber recibido honores. Por ello, no se sentía muy orgulloso de ellos. Su popularidad entre los extras fue una de las razones por las que pudo alcanzar un nivel tan alto de logros. Sin embargo, si consiguiera una tercera victoria, pondría en marcha la exclusión del sindicato del voto para los premios de la Academia, lo que dejaría obsoleta la capacidad de voto de los extras. Debido a esa decisión, la interpretación de Walter en Sargento York en 1941 dejó de tenerse en cuenta para el premio al mejor actor secundario durante el proceso de nominación. Le derrotó Donald Crisp, que anteriormente había interpretado al protagonista en la película Qué verde era mi valle. Su carrera como actor abarcó más de medio siglo, durante el cual hizo apariciones en más de 200 películas y episodios de televisión. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que le honra por sus numerosas películas y logros en el negocio. En el año 1970, solo 2 años antes de abandonar Hollywood, fue reconocido con su ingreso en el Salón de los Grandes Intérpretes del Oeste del Museo Nacional del Vaquero y del Patrimonio del Oeste de Oklahoma City. Su imagen sigue formando parte de la colección del museo. La vida y la obra de Walter presentan el retrato de un hombre que se impuso a todos los obstáculos, se ganó el corazón de muchas religiones diferentes y fue comúnmente reconocido como un hombre gruñón, pero, en última instancia, amable, al tiempo que lucía el apodo del hombre más malvado de Hollywood. La vida y la obra de Walter retratan a un hombre que fue capaz de hacer todas estas cosas. Es una pena que ya no se hable de una figura tan legendaria, pero es posible que su notorio apodo sea el papel protagonista que solo él es capaz de interpretar. ¿Qué opina del legado de Walter Brennan? ¿Cambió su percepción de él al conocer sus controvertidas creencias? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. Y si este video te ha parecido informativo, dale un pulgar hacia arriba. Suscríbete a nuestro canal y pulsa la campana de notificación para no perderte nunca una actualización de las historias detrás de las estrellas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.